Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar un par de minutos para que todos se integren a la sala de Zoom y para partir con este seminario. Buenas tardes, hola, para quienes nos Hola, están hola a saludando. todos. Hay varias caras Hola. conocidas, Maca. Sí, así veo. Nos vienen siguiendo en todos los seminarios que Varios hemos... nombres conocidos más bien, que están sin Ajá. cámara la mayoría. Y aquí nos empiezan a saludar desde Ujú. Pichidegua, desde México. De México, qué Hola, bueno. México. Luz Eliana nos sigue también en Viva Muchos, Leer. sí. Ahí la hemos visto, de Pichidegua. Hola, Hola a todos. desde Quilpué nos saludan. Chile Chico, Chile Aysén. chico, qué lindo. Sí, Hola, Pía. dice que Luz Mm, Eliana dice que nos siguen todos los seminarios y talleres. Súper, muchas gracias. Bueno, y también De saludamos a Copiapó. quienes no nos conocían, que quizás nos escuchan por primera vez, nos conocen por primera vez. Les agradecemos por estar acá. Otra vez nos saludan desde Pichidegua, Carola. Elizabeth que también nos ha acompañado en Viva Leer. Ujú. La he visto ahí. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos haciendo No, un poco no de entendido. tiempo estos minutos porque para que todos alcancen a ingresar y comenzar oficialmente. Ujú. Claudia no se pierde ningún seminario. Muchas gracias, Ujú. Claudia. De Santiago. Jocelyn también nos sigue de Viva Leer. Sí, todavía hay gente que ingresa. Ujú. Yo creo que vamos a esperar un minuto más y comenzamos. Estupendo. Desde Puerto Montt también nos saludan, desde Mm, Osorno también, la región de los lagos. Paola Ojeda, que también nos acompaña siempre en Viva Leer. También. Ah, mira, Laura dice, es primera vez que estoy en uno. Qué emoción. Ojalá que te guste, Laura, que lo pases bien. Desde Valparaíso también, Edith. Y sigue llegando gente todavía. Siguen llegando. Sí. Sí. ¿Mm? Bien, yo creo que vamos a comenzar. Mientras las personas se siguen integrando, nosotros vamos a partir. Ujú. Y les quiero dar una cordial bienvenida a este nuevo segundo ya seminario de Biblioteca Viva online que hemos organizado pensando en indagar en distintos enfoques, en distintos temas para contribuir a las distintas áreas educativas en las que ustedes se desempeñan, ya sea como mediadores de lectura o como profesores de aula o como estudiantes de pedagogía, y lo hacemos siempre desde el fomento de la lectura, desde la mediación y desde los nuevos temas que se pueden ir entretejiendo entre estas diversas áreas. El primer seminario que nosotros organizamos estaba dedicado a distintas herramientas de mediación y de fomento lector, desde la música, desde la oralidad, desde la narrativa gráfica, por ejemplo, y en esta segunda versión quisimos explorar temáticas muy, muy importantes para nuestra ciudadanía actual, para esta construcción social que vamos haciendo, como caminando hacia un nuevo futuro.
Y por eso nuestros invitados de hoy son Carola Ojeda y Llanos. Ya les voy a contar quiénes son y para quienes nos vienen a conocer ahora. Y contarles que este seminario es posible gracias a Molplaza, a Fundación La Fuente y a la Ley de Donaciones Culturales, que hacen posible que lo podamos realizar. Entonces, para no dar más vueltas, voy a pedirle a Carola que comparta su presentación. Al tiro. Muchas gracias. Voy para allá, voy para allá. Estupendo. Ahí sí la vemos. Ahí estamos, ¿no? Sí, estamos. Bien, como ustedes pueden ver ahí, la sesión de hoy que inaugura este segundo seminario se llama Mujeres y Niñas en la Literatura, aproximaciones a los paradigmas de lo femenino en la cultura infantil y juvenil. Y hoy van a exponer Carolina Ojeda. A ver, esperen. Sí. Carolina Ojeda, que muchos de ustedes ya conocen, pero para quienes no la conocen, ella es licenciada en letras y profesora de lenguaje, es máster en literatura infantil y juvenil y profesora del diplomado de ilustración de la Universidad Católica y de edición en LIG de la UDP. Además, ella es directora de Troquel, nuestro centro de estudios de la Fundación, es coordinadora general del programa Viva Leer y coordinadora de proyectos de Fundación La Fuente. Y lleva más de 17 años trabajando en la Fundación. Por otro lado, va a exponer Llanos Kovacs. Él es licenciado en Literatura y Lingüística Inglesas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente trabaja como mediador de lectura en Biblioteca Viva y también coordina el próximo Bienal de la Sociedad Internacional de Investigación en Literatura Infantil, que se va a realizar por primera vez en Latinoamérica en octubre del próximo año. Sus principales áreas de interés son la literatura infantil, el libro álbum y los discursos de diversidad sexual y afectiva en la literatura infantil. Bien, entonces yo ahora invito a Carola y a Llanos a comenzar su presentación. Gracias, Maca. Muchas gracias. Bueno, voy a partir yo. Hemos dividido la presentación con Llanos, a pesar de que vamos a ir dialogando entre ambos sobre los temas que vamos a tratar hoy día. Y la parte que les voy a presentar yo tiene que ver principalmente con una revisión histórica limitada. Por supuesto que no vamos a alcanzar es imposible ver todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha publicado en torno al rol y a los personajes femeninos en la literatura infantil. Por lo tanto, me aboqué a personajes muy icónicos, reconocibles por todos, espero, y si es que no los reconocen, los voy a invitar a que los revisen. Pero mi primera intervención tiene que ver principalmente con esto, con ver de qué manera se han presentado los roles femeninos en la literatura desde el siglo XVII, ¿sí? XVII, partiendo por los cuentos clásicos, y luego vamos a ir avanzando hasta al siglo XIX y siglo XX. Y luego ya no se va a enfocar mucho más en los discursos más actuales y en la construcción de los objetos que tienen que ver con lo cultural y lo femenino también. Entonces tenemos esta parte un poquito más histórica y la más actual en torno a cómo desde la contemporaneidad actual se mira el rol femenino, el rol de la diversidad y también, sobre todo, el discurso feminista también, cómo se ha ido apropiando un poco de los distintos elementos culturales a los que tenemos acceso, tanto como mediadores, como los niños también se acercan a estos discursos. La idea es que si les surgen preguntas las puedan ir dejando en el chat y las vamos a ir mirando para responderlas al final de la presentación. Así que vamos a empezar entonces con ahí estamos nosotros. Bueno, yo con la
con la cuarentena me corté el pelo, así que soy distinta. Bien, vamos a ver un poquito de historia entonces en torno a cómo se han construido los roles femeninos desde esta literatura que tiene que ver con los cuentos clásicos desde el siglo XVII. Ustedes, si tienen recuerdos de los cuentos de Perrault, los cuentos de Grimm, Andersen también está dentro del imaginario de los cuentos clásicos, pero aquí me voy a abocar específicamente al siglo XVII, que es cuando Perrault empieza con la recopilación de las historias que se contaban oralmente, donde la Caperucita Roja, yo diría que es el personaje más reescrito, más estudiado, más representado de diversas formas. La Bella Durmiente, la Cenicienta también han tenido distintas representaciones, pero creo que la Caperucita Roja es como el puntal de esta representación de lo femenino. Y en este tema que tiene que ver con cómo se muestra la estructura de la mujer, el personaje femenino, si recordamos, tenemos tres personajes en este cuento. Tenemos a la Caperucita, tenemos a la mamá de la Caperucita y tenemos a la abuela de la Caperucita. Y en la versión de Charles Perrault, que es la primera que se conoce, porque es previa a la de los hermanos Grimm, tenemos una niña que es presentada de una manera muy ingenua, muy inocente, que con las representaciones posteriores ha ido cambiando esa representación, pero en ese momento era una niña que, por supuesto, que no conocía el mundo, a la que su mamá, una mujer que la cuida, pero que le permite a su vez cierta libertad para irse por el bosque sola, a pesar de que hay un lobo que acecha. Esta niña parte y se encuentra sola en este entorno completamente desconocido que amenaza su integridad y que posteriormente va a desencadenar que la niña muera en manos del lobo. Y en ese corte, porque Perrault corta ahí el cuento, se observa también esta visión de que si la niña no tiene una protección masculina, va a morir. Y por otro lado, también en la versión de Perrault se especifica una moraleja al final, que no sé si ustedes la tienen dando vueltas en su cabeza por ahí, si la han leído en algún momento, pero esta moraleja apunta un poco a la culpabilidad de la niña por lo que le pasó a ella, ¿no? Que es una mirada que se mantuvo y que aún se mantiene en términos de las razones de por qué las mujeres son abusadas o son violentadas o son asesinadas, y hasta, no sé, 10 años atrás, recién, toda esa culpa siempre recaía sobre la mujer, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de dar vuelta ahora, de reconocer que las mujeres no tenemos la culpa alguna de ser atacadas, ser violadas, ser abusadas, etcétera, sino que son los hombres los que tienen la culpa de eso, ¿no? O sea, el hecho de que una mujer salga con una falda corta o con un escote no le da derecho a nadie ni a mirarla, ni a tocarla, ni a hacerle ninguna cosa. La mujer puede hacer exactamente lo que quiera con su cuerpo porque es su cuerpo. En el caso de la versión de Perrault, entonces, para no alejarme del tema, esta moraleja habla específicamente de cómo esta niña que va sola tiene la culpa porque este lobo no puede contenerse, ¿no? De su naturaleza lo obliga un poco a este ataque que se podría entender no solo como un ataque de animal de asesinar a un humano y comérselo, sino que como que el lobo representa al hombre, ¿no? Que tampoco puede contenerse y comete un abuso contra la niña. Luego, en la versión de los hermanos Grimm, aparece el cazador, aparece este hombre salvador
de la niña y de la abuela, que es el que finalmente abre la panza del lobo y la saca a ambas y la salva de la muerte. Entonces, en ese caso también vemos una mirada muy machista, por supuesto, sobre el cuento, porque no existe posibilidad de que ellas se salven solas, sino que es un hombre el que tiene que llegar a rescatarlas. Ahora, esta inmersión del cazador, esta introducción del personaje del cazador que no se veía anteriormente, tiene que ver con una cosa más histórica o bélica, si queremos decirlo, porque cuando los hermanos Grimm hacen la recopilación de cuentos, ellos están en un periodo en que las tropas de Napoleón Bonaparte están invadiendo la Germania. Por lo tanto, con esta recopilación ellos quieren ensalzar al pueblo germano para que no se amilanen frente a las tropas francesas. Por lo tanto, este hombre cazador que ellos introducen en el cuento viene a representar a todos los hombres militares que van a ir a la lucha contra el ejército napoleónico. Por eso ellos introducen a este personaje para que dar una señal un poco de seguridad a toda la sociedad germana de ese entonces, para que vean, entiendan y se sientan además protegidos por esta figura que va a ir en protección y va a ir en rescate, sobre todo de la familia alemana. En el caso de, las representaciones gráficas también son muy decidoras de cómo ha ido variando también la forma de entender y de ver el rol femenino. No las incluí ahora porque realmente es imposible alcanzar a revisarlas todas, aunque es un tema muy interesante, así que les recomiendo que busquen las distintas representaciones gráficas que se hacen de estos personajes. En el caso de La Bella Durmiente, que es esta segunda, y La Cenicienta, que es esta, que yo puse las imágenes que han sido representadas por Disney, y que además son las que tienen mucha mayor difusión, masividad. Si uno ve esta imagen, o sea, no le cabe duda que es la película de Disney, donde también tenemos representaciones no solamente en torno a cómo se ve la mujer, sino que también representaciones raciales, porque siempre son mujeres blancas, de pelo rubio, o sea, completamente asociadas a un estereotipo muy marcado, ¿no? Son mujeres muy delgadas también. Entonces, desde allí, si analizamos desde ese punto de vista cada una de las representaciones que las niñas sobre todo ven de estos cuentos, de ahí vamos a pasar ese tema, de cómo esto es literatura para niñas. Es difícil o era, yo espero que ahora eso esté cambiando también, que el cuento de la noche sea la Cenicienta para un niño hombre, por ejemplo. En general estos cuentos se le cuentan a las niñas. Bueno, y aquí vemos cómo estas representaciones desde la más temprana infancia van repercutiendo y van calando en el imaginario femenino de las niñas mujeres, ¿no? Entonces, todos estos elementos no están aquí por azar, o sea, no son, no son, podríamos decir, se me fue la palabra que quiero decir, no son inocentes, por decirlo de alguna forma. Cada uno de los elementos que construye la imagen gráfica y el discurso que se entrega en cada uno de estos cuentos va, por supuesto, construyendo una imagen de mujer que va a ir prevaleciendo en la educación de las niñas. Entonces, en cada uno de estos cuentos tiene que haber un príncipe al que la princesa o la mujer, que la Cenicienta antes de llegar a conocer al príncipe no era princesa,
tiene que haber un príncipe que la va a rescatar, ¿no? Que la va a buscar, que va a sacarla de ese espacio de miseria en el que vive. En el caso de la Bella Durmiente, tiene que haber un príncipe que la tiene que ir a despertar de ese sueño en el que cayó, ¿no? En que parece casi muerta, donde pasa años en esa... Y esa también, no hay que olvidar que es una representación de Walt Disney de los años 30 para adelante, porque también los cuentos originales de La Cenicienta o de La Bella Durmiente son también muy macabros, ¿no? En el caso de la Bella Durmiente, la versión original del cuento tiene también un ataque sexual hacia esta mujer que está durmiendo y que no se juzga o no se castiga de la manera que uno esperaría que se haga, ¿no? O sea, este príncipe actúa completamente impune, viola a la Bella Durmiente, la deja embarazada en esta versión original, y ella solamente despierta cuando va a tener a las guaguas. El príncipe, por supuesto, que se fue, o sea, nunca más apareció. Entonces también hay una construcción desde las versiones originales hasta estas edulcoradas que se han llamado y que son mucho más lindas para los niños y las niñas, cuando en verdad si empezamos a analizar cada uno de esos elementos, realmente no son tan lindas, ¿no? No son la versión que uno quisiera mostrarle a sus hijas y a sus hijos. Entonces, ojo con cómo se presenta la mujer, con cómo se presenta la princesa y también con cómo se presenta el hombre, ¿no? Este hombre que es un salvador, y que muchas veces en todos estos cuentos, también me salto, por ejemplo, a La Sirenita de Andersen, donde ahí ya no hay recopilación, sino que es una creación. Los hombres tampoco son unos símbolos de buen comportamiento o no son personas que uno pueda admirar. En general son hombres que no hacen nada, que solamente son hijos de su papá. Entonces también hay que tener claro de qué manera estas representaciones van no solamente calando en niñas, sino que también en niños, y qué es lo que esperamos de esos príncipes azules. En el siglo XIX, me salto el XVIII, empieza a haber una nueva forma de ver la infancia. Previamente, el momento de la infancia, de cómo se concebía al niño, no existía mucho, no había un estudio o una concepción de que este niño tenía necesidades psicológicas específicas, necesidades emocionales especiales también, necesidades de todo tipo, ¿no? Todo lo que ahora nosotros conocemos como esa persona que es un infante y que tiene requerimientos muy especiales para su edad. Y como también, como va a medida que va pasando el tiempo y el niño va creciendo, van cambiando esas necesidades. No solo emocionales, sino que también afectivas, psicosociales, de toda índole. Antes del siglo XIX, ese reconocimiento de que esta persona pequeña no era un adulto en formación o una futura persona, se daba mucho. Por lo tanto, recién en el siglo XIX empiezan a darse ciertos rasgos diferenciadores y un respeto también por el concepto de infancia, por este niño que no es que sea un proyecto de persona, sino que es una persona. Desde antes de nacer, es una persona que tiene rasgos específicos, necesidades específicas, y se empieza a caracterizar a este niño, a este infante, y empieza también a surgir una literatura. Rápidamente nos pasamos al ámbito literario, una literatura específica también
para, no tan diferenciado como ahora es de cada grupo, casi que para cada mes de vida hay una literatura específica o un material de lectura. En ese momento los rangos de edad eran mucho más amplios, pero sí podemos empezar a reconocer un interés por producir materiales de lectura, materiales recreativos, materiales educativos para una infancia específica. Al mismo tiempo, también se van reconociendo esta construcción de modelos a través de la lectura, ¿no? Vamos concibiendo que estos niños van a ir construyendo sus propios modelos a partir de lo que leen, a partir de los personajes que ven, a partir de cómo se muestra la vida de estos personajes, y es ahí cuando aparecen las novelas de formación, que son novelas intrínsecamente masculinas, que más adelante empiezan a aparecer ciertos personajes femeninos, pero que por la crítica literaria no fueron reconocidos como tal. En el caso de las novelas de formación en general, atendían a niños que pasaban a su vida adulta a lo largo de esta novela, y la novela de formación tiene la cualidad, la característica de mostrar el proceso de maduración que vive un niño entre los 9, 10 años hasta los 15 o 16 más o menos. Pero como les digo, en general son novelas centradas en un personaje masculino, muestran esta fase de maduración en los hombres, no en las mujeres. Y también aparecen los cuentos con función educativa y moralizante. Porque se entiende que a través de la lectura va a ser factible y posible educar a los niños en lo que yo quiero educarlos, a niños y a niñas. En este momento hay como dos tipos de material de lectura que se pueden encontrar, los que son transversales y que tienen que ver con cómo yo enseño a tener modales, por ejemplo. Esos libros van a ser transversales, como cómo hay que comportarse en la mesa, cómo hay que comportarse en la sala de clase, cómo me lavo los dientes, etcétera, como los distintos comportamientos de acuerdo al entorno y al contexto en el que yo me muevo, como es en la iglesia, pero dentro de esos contextos específicos también, por supuesto, que hay elementos diferenciadores para las niñas y para los niños. O sea, que el niño, por ejemplo, juegue y se ensucie las rodillas, va a ser algo completamente natural para él y va a ser entendido también por los adultos como algo natural, pero eso jamás podría llegar a pasar con una niña. Si una niña juega de esa forma para ensuciarse las rodillas, para pelarse los pantalones, no los pantalones, el vestido, va a ser algo muy, muy castigado, ¿no? Va a ser, es algo que no se puede hacer, que la niña no puede comportarse de esa manera. Lo mismo pasa con la presencia de los niños y niñas en la casa. El niño en general va a estar en todas sus actividades, va a estar fuera de la casa, y la niña va a estar dentro de la casa. La niña va a estar formándose también como una cuidadora, como una figura maternal para sus muñecos y muñecas, para sus osos de peluche. Ella va a tener que jugar con planchas, con cocinas, con distintos elementos que la van a ir formando de alguna manera para lo que viene en su vida adulta, ¿no? Que es mantenerse dentro de la casa y tener al cuidado de ella tanto a sus hijos como a su marido, ¿no? Porque en ese contexto, estamos en el siglo XIX, por supuesto que no se piensa que la mujer salga a trabajar, no se piensa que no se case, que no se case con un hombre, además. Entonces tenemos distintos elementos que van a ir reglando
sobre todo la vida de la mujer. La vida de los hombres es mucho más diversa, mucho más amplia, externa al hogar, por supuesto, pero la vida de la mujer tiene que seguir una sola línea. Hay hay un pequeño artículo en la revista Babar, que ahí les pueden dejar el link de este artículo, que me parece muy interesante, sobre el rol femenino dentro de la literatura infantil, que fue escrito por Lidia Díaz, que es una especialista en literatura infantil y en temas de género asociados a la literatura infantil, y ella dice: si la lectura funciona en la infancia como forma clave de internalización de papeles y estructuración de la identidad, estos modelos implican en las niñas un proceso de aprendizaje signado por la autosubestimación y la conformidad con preceptos heredados que perpetúan y refuerzan estos mecanismos de desvalorización. En el caso de la literatura y de las distintas lecturas que son destinadas a las niñas específicamente, en general vamos a encontrar estos de distintas formas también y mediante distintos mecanismos, estos elementos que van a ir mermando la autoestima de las mujeres y de las niñas, ¿no? Siempre las mujeres van a verse obligadas a una obediencia no solamente frente a los hombres, sino que también frente a sus mujeres mayores, pero sobre todo frente a los hombres. Por lo tanto, todos esos que de repente uno, o sea, por eso les digo, hay que leer y releer los textos con mucho cuidado y con una mirada bien crítica, porque estos elementos realmente van haciendo su trabajo, van calando en la personalidad de los niños y niñas. Entonces, uno como mediador tiene la obligación de estar atento a todos estos elementos. Es lamentable que tenga que ser así, porque efectivamente uno quisiera solamente disfrutar la lectura con su niño, su niña más cercana, leérsela sin tener que analizar qué es lo que realmente me está representando este libro, pero lamentablemente hay que hacerlo así. O sea, hay que estar muy atento a todas las señales que se entregan en las lecturas. Autosubestimación y conformidad. Estas dos palabras son muy, muy decidoras de cómo la literatura infantil se construye para las niñas. Siempre hay que hacer esa distinción, porque las mujeres están destinadas a, eh, a conformarse con lo que les toca vivir. Las mujeres de la literatura de la mitad del siglo XX hacia atrás, ven la vida que pasa por su lado y de repente algo les toca a ellas, pero no son ellas, no son estos personajes los que van a buscar su destino, aunque hay, por supuesto, excepciones, que las vamos a ver ahora. Vamos a ver un poquito de historia, y en este caso les voy a mostrar distintos libros icónicos, clásicos, que tienen a una personaje femenina en un rol protagónico, ¿no? Que es la personaje principal de la historia, y cómo estas historias han ido construyendo también lo que viene para adelante. Estoy un poquito lenta, así que me voy a ir apurando un poco para que no nos atrasemos. Bueno, desde el siglo XIX, ¿no? Tenemos la primera aparición de un rol protagónico femenino, que es Alicia en el País de las Maravillas. Este libro fue escrito por Lewis Carroll, que es un hombre, y que muestra a una niña que, si bien no tiene rasgos revolucionarios o no es la primera feminista de la historia, sí hay elementos que la van a situar en una postura mucho más autónoma, mucho más pensante también. Esos elementos creo que son muy rescatables dentro de la historia de Alicia, ya que ella
se va a este país de las maravillas, se encuentra además con esta reina de corazones, que es un personaje muy fuerte. Yo puse aquí las representaciones que el cine nos ha entregado, esta de la película de Tim Burton. No es que esta sea la representación original ni la que yo pienso que es la adecuada, ¿no? Solamente las puse para que tengamos el contraste en todos los libros con las películas que se han hecho. Pero aquí tenemos entonces personajes femeninos que tienen una capacidad autónoma que no se había visto anteriormente en una obra que pasa a ser un clásico, ¿no? Esta es una historia potente, distinta, que se construye desde lo fantástico también, desde la imaginación, desde un mundo otro, distinto al cotidiano en el que vive Alicia. Y la pongo específicamente porque el mundo fantástico no es algo que se relacione o que se relacionaba anteriormente con lo femenino. Lo femenino estaba asociado al realismo doméstico, ¿no? A las cosas de verdad que pasan al interior del hogar. La fantasía, el estar afuera, el estar en otro espacio, en otro tiempo, no estaban asociados a lo femenino. Por eso me parece que esta novela es fundamental y fundacional también dentro de cómo se puede construir una imagen femenina distinta. Luego tenemos el libro Mujercitas del año 1868. Esta es la primera edición del libro y luego una de las cosas que van marcando también la literatura escrita por mujeres es que las mujeres empiezan a firmar con sus iniciales solamente para no ser reconocidas mujeres escritoras, sino que puede ser, o sea, en general se subentiende que es un hombre porque son los hombres los que escriben, ¿no? Solamente en esta edición, Louise May Alcott firmó como Luisa, luego empieza a firmar como L.M. Alcott. Y en este caso, la personaje de Joe es la que tiene todos estos elementos rebeldes, feministas. Ella es una escritora, es una mujer aventurera que se corta el pelo y que tiene muchos elementos, pero que la crítica literaria del siglo XIX y de principios del XX la asociaban con lo masculino, ¿no? Era casi que una mujer marimacha porque se subía a los árboles, porque agarraba la pala y hacía trabajo en la tierra. Les puse esta cita de Simone de Beauvoir acerca de Mujercitas, porque Mujercitas es un libro que marca muy profundamente a una gran generación de grandes escritoras. Hubo un libro en el que creí ver reflejado mi futuro, Mujercitas. Me identifiqué apasionadamente con Joe, la intelectual, brusca, huesuda. Joe trepaba a los árboles para leer. Era más varonil y más osada que yo, pero yo compartía su horror por la costura y el cuidado de la casa, su amor por los libros. Todos los elementos que hacen divertida a Joe, que la hacen más interesante, se asocian a lo masculino y a lo varonil. Entonces ahí tenemos otro síntoma también de cómo vamos entendiendo estas estructuras de lo femenino y de lo masculino. El Mago de Oz, en el año 1900, también nos muestra a una niña como protagonista, pero que tiene a tres hombres o tres personajes masculinos a su alrededor y que son ellos al final los que la van conduciendo. Ella tiene en este libro y en la película, aquí puse la imagen de Judy Garland, en la película de 1939, ella tiene si bien se atreve a partir a este otro, bueno, no es que se atreva, sino que se atreve a ir en busca de la respuesta para volver a su casa, ¿no? Después de que este tornado se la lleva al mundo de Oz.
ella tiene como esta capacidad o esta forma de interactuar con sus compañeros muy maternal también. Entonces, aquí empezamos un poco a ver distintos niveles en cómo se presentan las protagonistas femeninas. No siempre la protagonista femenina va a ser autónoma, independiente, aventurera, no, va a tener distintos elementos. Ahora, una cosa importante es que este libro fue escrito por un hombre. Entonces, ahí también vamos viendo esos elementos y cómo se van diferenciando de la escritura de las escritoras mujeres. Ana de las Tejas Verdes fue escrita por, aquí si ustedes se fijan, L.M. Después supimos que era Lucy Maud, que es una mujer que escribe Ana de las Tejas Verdes en 1908, principios del siglo XX, terminando la época victoriana, donde hay también una profusión de obras literarias, pero escritas en la mayoría por hombres y con personajes hombres. Ana de las Tejas Verdes tiene a esta personaje, aprovecho de recomendarles la serie que está en Netflix, que se llama Anne with an E, donde ella es la protagonista, está de acá, aquí están las otras representaciones de Anne, y ella es una niña que también rompe completamente con los esquemas de lo que se entiende por lo femenino en ese principio del siglo XX. Y luego la querida Pippi Calzas Largas, aquí nos pegamos un salto casi a la mitad del siglo XX, terminando la Segunda Guerra Mundial, y esta sí que es una niña completamente fuera de toda norma, no tiene padres, es aventurera, tiene unas ropas completamente estrafalarias, tiene un mono de amigo, mascota. Aquí hay una construcción de un personaje femenino completamente diferente y que rompe con todas las estructuras que se habían reconocido previo a la Segunda Guerra Mundial, donde es muy extraño también porque, por supuesto que terminando las guerras hay un afán de los países, tanto de Europa como de Estados Unidos, por hacer que las personas puedan un poco olvidarse de esto terrible que les sucedió. O sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial generan representaciones culturales donde lo que les importa es que las personas puedan rehacer un poco su alegría de vivir, ¿no? Después de las atrocidades que han vivido. En el año 52, aquí también tenemos a un hombre que firma con las dos iniciales, siguiendo un poco la línea de las escritoras mujeres, pero es un hombre, Elwyn Brooks White, que escribe La telaraña de Charlotte, que es uno de los libros más premiados también, y que nosotros conocemos la película por Babe, el chanchito valiente. Cuenta la historia de La telaraña de Charlotte. Por supuesto que hacer una película donde hablemos de una araña y mostremos a una araña no es lo más marquetero que hay, entonces los productores se centraron en el chanchito, pero aquí tenemos a Carlota y a Fern. Carlota es la araña y Fern es la niña, que generan, que son realmente los personajes fuertes de la historia, ¿no? Aquí también se muestra una nueva forma de entender lo femenino. Y ya mucho más adelante, terminando el siglo XX, Matilda de Roald Dahl, que también es una niña que genera una nueva mirada sobre lo femenino, a pesar de que estamos hablando de que la representación que más reconocemos de Matilda fue hecha por un hombre, como Quentin Blake, y que fue escrita por Roald Dahl, pero aquí tenemos una visión de lo femenino que también va a romper nuevamente. Siempre es una lucha esto de tener personajes femeninos que sean interesantes, que sean fuertes, a pesar de que esta niña se queda en el espacio interior de la biblioteca, pero igualmente tiene que
de alguna manera luchar contra estos padres terribles que tiene, contra la directora del colegio que es espantosa. Entonces, también hay un movimiento que se genera a partir de la figura femenina de Matilda. Y ya saltándonos más hacia la lectura juvenil, vamos a ver 3 mujeres que forman parte de los grandes libros juveniles que se han escrito. Hay millones más, pero no puse a los más representativos, por supuesto, donde a pesar de que aquí tenemos a Harry como el protagonista que le da nombre al libro y a la saga, es Hermione la que representa tanto la inteligencia, gracias a ella se resuelven una serie de misterios y de distintos problemas que suceden a lo largo de toda la saga del libro. Pero además es una mujer que se va construyendo no solamente desde la intelectualidad, sino que también lucha contra los malos, lucha físicamente. Por lo tanto, también se construye como un personaje femenino muy fuerte. J.K. Rowling es otra escritora que siguió con esta línea de firmar con las 2 iniciales, principalmente porque ella nunca creyó que si firmaba como su nombre femenino, sus 2 nombres, iba a ser leída por hombres, ¿no? En general, los niños hombres no leen libros escritos por mujeres, porque sus padres no se los compran. Luego tenemos Crepúsculo, o la saga Crepúsculo del 2005, escrita por Stephenie Meyer, y aquí sí vemos una construcción femenina que vuelve un poco a esta sumisión, por decirlo de alguna forma. No es completamente sumisa, Bella, pero sí hay una construcción, sobre todo de la pareja, en que es él, Edward, el vampiro, quien tiene que acudir siempre a salvar a la mujer protagonista. Ellos 2 comparten un poco el rol protagónico, entonces aquí hay una mirada distinta sobre lo femenino. A pesar de que ella tiene una personalidad que se va forjando de una manera autónoma, fuerte, que parte a este colegio sin conocer a nadie, por supuesto, pero sí hay una protección que ejerce Edward sobre ella. De hecho, ella es la que deja su vida de humana para convertirse en vampira, ¿no? Porque están enamorados, no es al revés. Entonces también ahí hay elementos que es importante visibilizar. Y por último, Katniss en Juegos del Hambre, que también es una mujer completamente fortalecida, donde en su familia no hay hombres presentes, está su hermana y está su mamá que tiene serios problemas, su hermana que es más chica, ella reemplaza a su hermana en la selección de los que van a ir a los Juegos del Hambre, pero aún así hay elementos asociados a lo romántico que de todas maneras nos sugieren que hay una prevalencia de esto que le importa a la mujer, ¿no? Que es tener un hombre del que enamorarse, con el que casarse, a pesar de que ella lucha un poco contra eso, pero esta novela no escapa completamente a esos estereotipos del amor romántico. Para ir terminando con mi parte, les voy a mostrar estos dos estudios bien dramáticos realmente que se han hecho. Janos también les va a mostrar otros sobre la presencia del personaje femenino en distintos libros infantiles. Este es un estudio de la Universidad de Florida que yo les puse los hallazgos más importantes o más destacados tal vez, pero
es un estudio enorme, lamentablemente no está disponible, pero también lo pueden, estos son como las conclusiones más importantes. Se analizaron 6.000 libros publicados entre 1900 y 2000, o sea, en 100 años, y algunos de los resultados. Los hombres son personajes centrales en el 57% de los libros para niños publicados por año, mientras que solo el 31% tienen personajes centrales femeninos. Solo el 33% de los libros para niños publicados en un año determinado contienen personajes centrales que son mujeres adultas o animales hembras, pero los hombres adultos y los animales machos aparecen en hasta el 100% de los libros. O sea, no vamos a encontrar libros donde no haya un personaje masculino, pero sí vamos a encontrar muchos donde no existe ni un personaje femenino, y eso me parece que es bastante decidor. Aquí yo puse ejemplos de libros, no estoy, por supuesto que no estoy diciendo que estos libros no haya que leerlos o sean malos, ¿no? Esto es una muestra de cómo la ausencia de personajes femeninos ha prevalecido incluso con autores que uno por supuesto que admira. Los animales machos son personajes centrales en más del 23% de los libros por año, mientras que las hembras están solo en el 7,5%. En promedio, el 36,5% de los libros de cada año estudiado incluyen a un hombre en el título, en comparación con el 17,5% que incluye a una mujer. En este caso, por ejemplo, yo les puse 3 grandísimos libros para niños, pero que incluyen el nombre de un hombre, un nombre masculino, ¿no? A pesar de que son todos animales. Además, los animales, en general machos, siempre van a estar asociados a animales poderosos, fuertes, como el dragón, el león, el tigre, y los personajes animales femeninos en general van a ser un gatito o una cebra. Siempre son animales que se ven un poco más débiles, posibles completamente de ser cazados por animales que se asocian a lo masculino. Aunque los libros publicados en la década de 1990 se acercaron a la paridad para los personajes humanos, permanece una disparidad significativa de casi 2-1 para los personajes animales masculinos frente a los femeninos. Y por último, otro estudio que hicieron 2 importantes diarios británicos, The Observer y The Guardian, en el 2018, con respecto a los 100 libros ilustrados para niños más populares del año 2017. O sea, hace 3 años atrás. Los personajes masculinos tienen el doble de probabilidades de asumir papeles protagónicos. Los personajes que tuvieron la oportunidad de hablar tenían un 50% más de probabilidades de ser hombres que de ser mujeres. Y aquí les puse 3 ejemplos de libros del año 2017 donde solamente vemos a personajes asociados a lo masculino, con un nombre masculino o con características que se asocian a lo masculino. En el caso de El libro enfadado, entendemos que el libro es un artículo, es un sustantivo masculino, y no asociaríamos este libro para nada con una representación femenina, ¿no? Y en el caso de Argento, el pececillo plateado también se asocia a lo masculino, y Matías y las maravillas también un nombre masculino. Le doy el paso ahora a Llanos, que sigue con este otro estudio también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carola, por ese maravilloso recorrido. Fue muy enriquecedor y creo que a pesar de los saltos da una muy buena panorámica de lo que es Sí, esa es la idea. Yo creo que para hacerlo como más completo habría que tenerlo como, no sé, tendríamos que estar 3 horas hablando de cada siglo más o menos. Y Pero quiero, sí, la idea es que se pudieran hacer una imagen general. y quiero rescatar algo que nos dijo Edith por el chat, que cuando hablaste de los clásicos, Edith Ajá, Peñaliño dijo: visión crítica no censura a los clásicos. Creo que eso es esencial, como el de todas no, maneras. el no leer algo porque sea problemático,
no siempre es la respuesta. Creo que la respuesta es esta mirada crítica ante los objetos. De todas maneras, y una última cosa, también es súper importante tener claro que los clásicos no son los que nos ha mostrado Disney toda la vida, sino que hay una versión que es original y que es muy importante que nosotros como mediadores conozcamos, leamos y presentemos a los niños también, porque efectivamente no se puede andar censurando ni poniendo bonitos los finales por cuidar a los niños. Exacto. Bueno, como mencionó Macarena al principio del seminario, mi nombre es Llanos y soy mediador en Biblioteca Viva. En mi sección de la presentación quiero que dialoguemos un poco en torno a la figura del mediador y también en torno al rol de la mediación crítica cuando nos encontramos con objetos de infancia que nos representan a niñas o también a personajes que están como codificados en femenino. Por lo mismo, quiero que dentro de lo posible puedan participar a través del chat para que vayamos construyendo algunas definiciones en forma conjunta. Y antes de comenzar con mi presentación como tal, me gustaría mostrarles algo que creo puede servir como nexo entre lo que hablaba Carola sobre los estudios que hablan del lugar que ocupan las niñas y lo femenino en la literatura infantil, por lo menos en términos porcentuales. Y les quería mostrar esta imagen, que es el resultado de un estudio que se hizo por primera vez el 2015 por la Universidad de Wisconsin-Madison. Ellos tomaron un corpus de libros infantiles y los analizaron en términos de diversidad racial, en este caso. Y lo que ellos querían era dilucidar qué tan diversos eran los niños, los libros infantiles, ¿cierto? Esta imagen corresponde a la repetición de ese estudio en 2018 y como se puede observar las imágenes, o sea, los márgenes, ¿cierto? Y las diferencias son muchas y son bastante abismales, como si miramos más de cerca podemos ver que en un 50% de los libros publicados en ese año, el protagonista era blanco, ¿cierto? El 27% eran animales, el 10% era afroamericano, el 7% era asiático, 5% latino y solo el 1% eran nativos americanos. Esto es súper interesante porque también nos ayuda un poco a complejizar la discusión cuando hablamos de diversidad, como si se incluye una niña como personaje principal, cuál es la raza de la niña, ¿cierto? O cuál es el trasfondo cultural desde el que viene, ¿cierto? Porque hablamos de diversidad no solo en términos de género, sino también en términos culturales, raciales, ¿cierto? Sexoafectivos incluso también. Entonces es muy interesante mirar esto. Y una de las cosas que me gusta mucho de la imagen es que usa la metáfora del espejo, ¿cierto? Tenemos al niño blanco, ¿cierto? Y tenemos a este animal que se ve reflejado, y el niño blanco en este caso, el que tiene el 50%, se ve reflejado en múltiples superficies y en múltiples futuros, ¿cierto? Es interesante pensar cómo la literatura infantil es un medio a través del cual los niños pueden reflejarse, ¿cierto? Y que al haber más abundancia de reflejos y al haber mayor representación, se publicitan más posibilidades para ciertas demográficas. Ahora, Carola, ¿te puedo pedir que le dejes a la siguiente? Ahí está. Entonces, me gustaría empezar por dos preguntas que tocan, al menos de forma tangencial, la exposición de Carolina. Y la primera es, ¿qué entendemos por mediador de lectura? Quiero que nos tomemos un par de minutos para que puedan ir comentando en el chat. No tiene que ser una definición muy acabada tampoco. No piensen que les estoy pidiendo una respuesta acabada. Y para este tipo de preguntas tampoco hay respuestas correctas o incorrectas. Quiero que cada uno piense qué entiende por mediador de lectura y que lo puedan escribir brevemente. ¿Qué hace un mediador de lectura? ¿Qué media el mediador de lectura? ¿Existe la necesidad de tener mediadores? ¿Cuáles son las posiciones que pueden ocupar estos mediadores? ¿Cómo se definen también respecto al lector? Todas esas son preguntas que nos pueden ayudar a abordar la cuestión de definir al mediador. Entonces aquí voy a ir leyendo un poquito los comentarios. Nos dicen un puente entre lectores y los libros, es quien acerca la literatura y además potencia el gozo por la lectura, un nexo entre libros y personas, un facilitador, genial. Vamos a dar un minutito más y sigo a la siguiente diapositiva, en la que les voy a recoger estos comentarios y les voy a presentar algunas definiciones o algunos abordajes tentativos a esta figura. Edith nos dice una persona que lee, ¿cierto?
es aquel que guía y complementa las lecturas. Un mediador de lectura es alguien que orienta y facilita a los lectores diferentes herramientas para leer y analizar. ¿Cierto? Facilitador, de nuevo, vinculante, canalizador de lectura y del mensaje que ellos, los libros, entregan. Perfecto. Que fomenta el goce del lector. Se van repitiendo varios conceptos, ¿se fijan? Como alguien que orienta, alguien que fomenta, alguien que facilita, alguien que funciona como puente. Sigamos a la siguiente, porfis. Entonces les quiero mostrar un par de definiciones un poco académicas y quiero comentarles que por lo menos yo creo que la principal dificultad de hacer este tipo de preguntas tiene que ver con la intención de abarcar todo lo que acaban de comentar. Me gustaría partir comentando a partir de lo que ustedes respondieron, que el mediador no es un sujeto unidimensional en términos de su identidad, sino que es más que nada un rol, ¿cierto? Una posición que se asume, un lugar de afectación, por así decirlo. El rol del mediador puede ser asumido por docentes, por padres, por bibliotecarios, por trabajadores de la cultura y hasta por los mismos pares, ¿cierto? Asimismo, si bien hay espacios e instancias que están dispuestos para ejercer esta mediación de lectura, como las bibliotecas o las animaciones lectoras, esta mediación no se limita a esos contextos, ¿cierto? Una recomendación es también un tipo de mediación, en tanto el sujeto que recomienda, ¿cierto?, tiene la intención de actuar como puente conductor entre un posible lector, un sujeto, y un texto, un objeto cultural, ¿cierto? Entonces ahí surgen estas definiciones de las que ustedes hablaban, como el mediador como puente, como facilitador, como orientador, ¿cierto? Como persona que trata de fomentar este goce en la lectura. Y quiero colgarme de dos lecturas que a mi parecer son bastante integrales y críticas frente a la noción de mediador. La primera es del libro El mediador de lectura, la formación del lector integral, por Beatriz Elena Robledo, y este libro es parte de la colección Alas de Colibrí, publicada por IBI Chile, que nos define la tarea del mediador como la de brindar orientaciones, claves, trucos para descubrir significados ocultos apenas sugeridos. En este caso, el mediador es una especie de detective, ¿cierto? Como un lector agudo, que es capaz de hacer guiños a otras lecturas, de ayudar como con la intertextualidad a descubrir estos intersticios que hay en la literatura infantil. Y el mediador no fuerza interpretaciones, sino que entrega herramientas, ¿cierto? Entrega posibilidades al lector. Y por así decirlo, pone sobre la mesa un abanico de lecturas, de opciones, y es por supuesto permeable al diálogo, ¿cierto? A los afectos que circulan en la lectura. Y en ese sentido siempre tiene que haber diálogo y apertura, y de una mediación salen nutridos tanto el mediador como aquel otro interlocutor, la persona a la que se media un texto. El segundo texto que me gusta bastante para hablar de esta noción de mediador es una tesis, es la tesis doctoral del académico Felipe Munita, quien trabaja investigando la figura del mediador de lectura en su tesis doctoral que se llama El mediador escolar de lectura literaria, y ahí hace un recorrido un poco en torno a distintas definiciones de la figura del mediador y del concepto de mediador, desde lo etimológico, siendo el mediador aquel sujeto que se ubica en medio de un conflicto y ayuda a buscar este punto de compromiso, el punto medio, es decir, el mediador como parte de una triada, ¿cierto? El mediador también como agente en la construcción de sentido, en el sentido de que ayuda a construir interpretaciones, tiene un rol relacional, pone en relación y en diálogo a dos partes, al sujeto y al texto, y el mediador también como puente, como mencionaban ustedes. Estas nociones son bastante amplias y hay un comentario que hace Munita que me gusta mucho, en el que habla del mediador como un ser orientado a algo más allá de sí mismo. Creo que eso es muy interesante porque habla de la orientación del mediador, ¿cierto? Que el mediador se orienta hacia algo, y yo agregaría aquí a alguien, ¿cierto? Más allá de sí mismo, hacia un texto, hacia una persona, incluso hacia una idea. Siguiente, por favor. Ahora me gustaría que pasáramos un poquito a la siguiente pregunta, y que es, ¿qué podría aportar un mediador frente a las distintas representaciones femeninas presentes en los objetos de la infancia? Pensemos un poquito en esto. Les voy a dar un minuto y yo les voy a dar mi opinión un poco y complementamos. Entonces, ¿qué puede hacer un mediador frente a toda esta gama de objetos culturales para la infancia que nos presentó Carola antes? Ahí yo les puse La Caperucita Roja, puse Mérida, ¿cierto? Puse a Garnet de Steven Universe, que es una serie que me gusta mucho, ¿cierto?
y también puse a Frida Kahlo. Y la puse porque ya salen varios textos que están diseñados o abocados también a la infancia. Por ejemplo, aparece en este texto que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que también se define un poco como feminista, ¿cierto? Ya que no hemos tenido respuestas, voy a avanzar. Ah, no, ahí tenemos una respuesta. Avanza igual, Carola. Pía nos dice que puede guiar una lectura crítica, no solo al momento de la lectura, sino también en la selección previa de los textos. Sí, eso es muy cierto. Sí, creo que en primer lugar, uno de los grandes aportes que puede hacer un mediador es, como dices tú, proporcionar esta lectura crítica y facilitar también herramientas, en el sentido amplio del término. Entonces, herramientas para entender intertextualidades, que este texto nos habla de otros textos, ¿cierto? Y también para entender cómo es que funciona este libro, es decir, qué es lo que podría desear comunicar o la manera en la que quiere afectar a sus lectores. El mediador también facilita perspectivas, por eso les puse la lupita, ¿cierto? Que no son perspectivas definitivas o finales, sino que son perspectivas en constante construcción, y también son perspectivas transables. Hay un diálogo de por medio, ¿cierto? Como que por eso yo les hablaba de que el mediador también se nutre. Laura nos dice que sean críticos al momento de leer con personajes femeninos. Sí, eso es muy importante también, y lo vamos a ver un poquito después. Y creo que también, de alguna manera, algo que hace el mediador es que hace visible la orientación del texto, ¿cierto? ¿Qué es lo que el texto refleja? ¿Qué es lo que representa? Y permite de alguna manera que el lector sea capaz de ver algunas ideas, ¿cierto? O dónde se sitúa el texto, el contexto, que es muy importante al leer. El mediador no dice qué pensar, sino que contribuye a este proceso de reflexión que se da entre el sujeto y el texto, para así fomentar el desarrollo de lectores activos, ¿cierto? Lectores que sean capaces de encontrarse con un texto, de ser afectados por el mismo, y también de convertirse en lectores activos, lectores que sean capaces de reflexionar, de elegir lo que quieren leer o no, y de ser capaces de justificar sus elecciones de lectura. Decidir su lugar también, su relación con los textos. Eso es muy importante. Y específicamente en torno a los objetos de infancia que representan lo femenino, nos provee como distintas perspectivas en torno a discursos que son muy comunes, como el discurso del empoderamiento también, o de la diversidad. Nos permite pensar en qué diversidad nos representan estos objetos. Creo que acá les voy a presentar un par de preguntas, que esta es la idea un poco de la presentación, para que ustedes puedan reflexionar en torno a la mediación crítica. Estas son preguntas para ustedes, no necesariamente para los niños a los que les estén mediando, pero sí pueden servir un poco para poder decantar algunas otras preguntas, ¿ya? Tal vez un poco más acorde al grupo de niños o niñas al que le estén presentando, ¿ya? Siguiente, por favor. Estas preguntas, desde mi perspectiva, nos permiten interactuar con textos que se plantean como feministas o que exploran ciertas maneras como femeninas de existir y que desafían de alguna manera la norma de género. En este tipo de ocasiones creo que puede ser útil preguntarnos cuál es el discurso femenino que se plantea, ¿cierto? El discurso o el discurso feminista, en el caso de que sea un discurso que nosotros consideremos como feminista. Y donde se plantea tanto en el texto como en las ilustraciones. A mí me gusta mucho trabajar con libro-álbum, entonces hay que estar viendo esas dos cosas, ¿cierto? Como la interacción entre la ilustración, lo que se nos presenta visualmente, y lo que se nos presenta a través del símbolo textual. La primera pregunta que les tengo es ¿cómo se representa lo femenino en la obra? La segunda pregunta es ¿cuáles son los elementos que componen el universo del cuento? ¿Cierto? ¿Dónde se ubica este paradigma femenino? ¿Qué tipo de relaciones de poder están presentes? Y si se dan solo en el contexto inmediato de la protagonista, o se extienden, y hay una mención explícita a la extensión de estas jerarquías o relaciones de poder. Siguiente. ¿Dónde encontramos la diversidad dentro del texto? Y también dónde no encontramos diversidad. Eso es muy importante, como ver qué es lo que se repite, qué es lo que no se repite, qué es lo que se menciona y qué es lo que no se menciona. Como mencionaba antes, si es que las relaciones de poder se extienden explícitamente en el universo del cuento, y también qué se puede mejorar. Creo que este es un ejercicio muy productivo, sobre todo cuando uno trabaja con niños y niñas,
como no solamente leer el texto, sino que también preguntarles qué es lo que cambiarían, qué es lo que mejorarían, cuál es el aspecto a mejorar que ellos ven, porque los niños suelen tener esta visión crítica de las cosas. Hay cosas que les hacen ruido y es interesante explorar esas posibilidades y también ver al niño no solo como sujeto al que se media, sino como lector en su propio derecho y también como creador en su propio derecho. Siguiente. Entonces, mi idea es que podamos hacer dos ejercicios, ¿ya? Uno lo voy a hacer yo, a medias, y el otro lo vamos a hacer juntos. Vamos a visitar dos libros álbum que podrían clasificarse como feministas. De hecho, los dos libros aparecen mencionados en algunas listas de organizaciones que se encargan de hacer recomendaciones de literatura infantil y juvenil. Creo que son Ivy y White Ravens, que son bastante famosos, ¿ya? El primer libro que me gustaría abordar con ustedes se llama Titiritesa y es de Gerardo V y Mauricio Aquarello. Titiritesa nos cuenta la historia de una princesa que se rebela contra la norma de género en varios sentidos. Para empezar, no le gusta mucho la idea de casarse con un príncipe y prefiere pasar los días y como hobby, jugando en el barro y comiendo azúcar. ¿Ya? Estos dos comportamientos que nos mencionan en la parte del cuento que yo les tengo ahí, eh, de alguna manera desafían la norma de género, contrastan bastante con el estereotipo de la princesa Disney. ¿Podemos seguir un poquito? Y lo digo porque desafían esta imposición de lo delicado, ¿cierto? Titiritesa como una princesa que quiere jugar afuera y revolcarse en el barro, y también porque habla del deseo de comer, que es algo que tampoco, que es muy curioso, que no se representa mucho en la literatura infantil y menos vemos a mujeres hablando de comida o mujeres comiendo también. Pregúntense cuántas veces han visto a las princesas comer o comer azúcar, ¿cierto? Y también pensar que una de las normas más salientes del mandato de lo femenino es este autocontrol del cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo que tiene que mantenerse dentro de lo doméstico y que debe también ejercer control sobre los impulsos y los deseos. Eso es muy curioso. Entonces, Titiritesa es este ejemplo de la princesa rebelde. Su padre no parece preocuparse mucho por esto, como que lo pasa un poco por alto, y a su madre, por otro lado, le mortifica un poco este comportamiento que tiene Titiritesa, y es la persona que se encarga de reforzar esta norma de género, y le dice que se tiene que casar, y le reclama que pase tanto tiempo afuera, y que se revuelque en el barro. Y frente a esto, Titiritesa decide escaparse del castillo, y durante su escape lucha con grandes monstruos y conoce a Gwendolina, una niña con la que comienzan a explorar un poco el afecto. Y ahí las vemos andando sobre un burro, ¿cierto? Y Titiritesa dice, qué bien hueles, ¿cierto? Murmuró Titiritesa. Es colonia de azúcar, dijo Gwendolina, que es una cosa que el azúcar le encanta a Titiritesa. Pasemos un poquito hacia adelante. Y ahí las vemos compartiendo una al lado de la otra, ¿cierto? En esta escena que es como un poco el cliché del romance, como mirando la luna. Siguiente. Y una de las cosas que quiero mencionar y uno de los aspectos más salientes de esta obra es que nos representa afectos no heterosexuales. Presenta una alternativa a la norma de género, en tanto Gwendolina se desvía y rompe como con este ideal de la princesa muy delicada y que está todo el tiempo adentro y que espera al príncipe azul, ¿cierto? Y también nos presenta una alternativa al afecto. Nos habla de una posibilidad de un afecto que no sea heterosexual, ¿cierto? Como que contraría esta heterosexualidad obligatoria. Y tenemos esta escena en el libro en el que Titiritesa y Gwendolina se besan y al final, siguiente ahí, se casan. Gwendolina y Titiritesa deciden casarse. Y hasta ahí todo bien, ¿cierto? Pero cuando nos acercamos al final del libro, vemos que el papá de Titiritesa y la reina también aparecen ahí siendo cargados por un grupo de esclavos, ¿cierto? De piel negra, de labios prominentes, que es un tipo de imagen afroamericana que es propia de la iconografía de la época
de la segregación racial en los Estados Unidos. De hecho, este tipo de imágenes forman parte de un poco de la memorabilia de lo que es la época de la esclavitud en los Estados Unidos, como con la figura del negro mágico y con la figura de la tía Jemima también. Y aquí nace la pregunta, como, ¿es este texto un texto feminista? Y si es así, ¿de qué tipo de feminismo nos habla? ¿Cómo puede ser feminista un texto que rompe con los estereotipos de género, ¿cierto? Y con los estereotipos de afecto, con la heteronorma y con la norma de género, pero sin embargo conserva y reproduce jerarquías raciales? ¿Puede ser acaso considerado feminista? Y aquí sería interesante ver si es que los niños se percatan de esto, si es que lo ven como un problema, y si es que nosotros también como mediadores somos capaces de presentarlo como un problema, ¿cierto? Que se rompan ciertas normas de género, pero que se perpetúe, por ejemplo, la jerarquía de la esclavitud y la jerarquía racial. Siguiente. El segundo libro álbum que quiero que podamos explorar juntos se llama Molly's Family, ¿ya? Es un libro que no tiene traducción al español, pero no quiero que veamos el texto, solo quiero que veamos las imágenes, y que fue publicado en 2004, ya fue escrito por Nancy Garden e ilustrado por Sharon Wooding. Y es un libro que, entre otras cosas, nos cuenta la historia de Molly, una niña que tiene dos mamás. En la escuela, a Molly, que es la protagonista de nuestra historia, le piden que haga un dibujo de su familia, y al hacerlo, y al llegar y ponerlo en la sala, al lado de los dibujos de sus otros compañeros, sus compañeros le cuestionan que en vez de tener una familia nuclear, madre, padre, ¿cierto? Tenga dos madres, ¿ya? Y se da una discusión en torno a esto, y Molly y su mamá y sus mamás tratan de explicarle que hay distintos tipos de familias, ¿ya? Al final de la historia, spoiler, los compañeros de Molly aprenden que existen distintos tipos de familia. Entonces, ahora quiero, bueno, y este cuento está disponible en una página que se llama archive.org, que es en el fondo un repositorio de muchos materiales culturales, y aquí pueden encontrar muchos libros también que han sido clasificados como feministas o libros infantiles que tratan temáticas de diversidad de género y diversidad sexual y diversidad familiar. Entonces, siguiente, quiero que acá podamos explorar algunas cosas de algunas imágenes. Entonces, quiero que me digan qué es lo que pueden notar acá. Les voy a dar un minutito para que me puedan contar sobre paleta de colores, como qué ven de los niños, qué rasgos tienen en común, qué no vemos también, qué tipo de niños son, en qué tipo de contexto están, para que vayamos viendo. Sí, es un poco parecido a Nicolás y sus dos papás, ¿cierto? Nicolás tiene dos papás en ese sentido. Y vamos a ver que también este tipo de libros, aunque reproducen o aunque nos presentan eh, realidades distintas a la norma, siguen reproduciendo a otras jerarquías, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen, son niños blancos, ¿cierto? Son muchos niños blancos, y si vemos que, bueno, si uno se acerca, hay uno de los niños, o una niña, creo, que es un poco más morena, pero es la minoría, ¿cierto? Y casi no se le ve la cara, si se fijan. Entonces, como que hay sí una preferencia por ese tipo de color de piel, es muy eurocéntrico. Sigamos a la siguiente. Y acá también tenemos a Molly y tenemos a sus dos mamás. ¿Qué podemos ver también en como la composición de esta familia? Y en la composición de la pieza también es interesante. Se repite este patrón racial, ¿cierto? Como tenemos una representación de una familia que podría ser de clase media o clase alta, ¿cierto? Y en el fondo tenemos esta niñez que está muy endulzada, ¿cierto? La pieza está llena de juguetes, ¿cierto? Hay un perrito, incluso hay un globo, y la niña dentro de todo se ve bastante feliz. Entonces es un poco una niñez muy estimulada, como dice Luciano, ¿cierto? Y muy ideal también. Y esto responde también a ciertos estigmas y ciertos prejuicios que se tenían sobre las familias homoparentales, ¿cierto? Como esta idea de que un niño o una niña no podía crecer feliz dentro de este tipo de familia, ¿cierto? Entonces este libro lo que trata de hacer es un poco poder mostrar, sí, un niño puede crecer feliz. Siguiente, porfis. Y acá, ¿qué es lo que ven?
acá, bueno, esta ya es la parte final del libro, que en el fondo tenemos padres y tenemos también a los niños, y tenemos los retratos de familia. ¿Cierto? Entonces, cierto, mujeres al cuidado, ¿cierto? Mujeres sirviendo, eso también es muy interesante. Carol nos dice el cuidado de las madres, la comodidad, el resguardo, la tranquilidad, ¿cierto? Sí, al parecer son casi todas familias nucleares. Y es muy interesante poder examinar estos libros también desde, claro, podemos decir que son feministas, ¿cierto? Porque nos presentan una realidad que se desvía un poco de ciertas normas, pero al mismo tiempo terminan replicando ciertas jerarquías, ¿cierto? Ciertas realidades. Y esto, como yo les mostraba al principio, bueno, que las mujeres llevan falda, ¿cierto? No sé si hay mujeres con pantalones. Y tampoco me fijé. ¿Puedes ir a la anterior, Carola, para ver si es que las dos mamás están, ya las dos mamás están con pantalones y no están con falda, que igual es bastante interesante. Em, pero este tipo de objetos te hacen pensar un poco en qué tan diversos somos incluso dentro de la diversidad, ¿cierto? Y que en el fondo la diversidad no es solo un tema de género o un tema de posiciones de protagonismo, sino que también es un tema de qué tipo de personajes están en esta posición de protagonismo en toda la complejidad humana, ¿cierto? Son personajes que son, no sé, de clase alta, son personajes que son blancos, son personajes que son... que tienen nacionalidad. Estamos hablando de personajes migrantes o no. Estamos hablando de personajes que tienen algún grado de discapacidad, ¿cierto? Y en el fondo, uno de los elementos comunes a este tipo de objetos de esta época, que tratan de representar esta como diversidad sexual, es que tienden a replicar ciertos cánones raciales y de clases, ¿cierto? Y porque lo que quieren es un poco como asimilarse a lo que es la hegemonía como blanca, el modelo de familia nuclear, heterosexual, etcétera, etcétera. Y yo creo que, y acá para ir cerrando un poco, que una de las cosas que nosotros podemos hacer como mediadores es poder llamar la atención a este tipo de cosas. Tal vez no plantearlas con conceptos que son tan abstractos como, por ejemplo, la hegemonía, ¿cierto? O pensar en la familia nuclear, sino que plantearlo desde la duda, como, y por qué no tener más diversidad racial, ¿cierto? O qué creen de que todas estas personas sean solo blancas, porque al final cuando tú le presentas esto a un niño, le estás presentando una posibilidad de ser, ¿cierto? Le estás presentando una foto de lo que podría ser una realidad. Y mientras más reducida es esta foto, ¿cierto? Mientras más se asimila a los cánones, más difícil puede ser para ese niño o esa niña pensarse de forma distinta a ese mismo canon. Y también otra cosa que quería destacar de Tiretesa es que tenemos una protagonista que nuevamente es blanca. Entonces eso es muy interesante y es una discusión que también se da en el campo de la literatura infantil, como qué es lo que pasa con la representación racial, qué es lo que pasa con la representación cultural. Tenemos niños con discapacidades como protagonistas en los libros infantiles. Y si es así, ¿por qué no? ¿Quién escribe los libros infantiles? Ahí Carola nos mencionaba la problemática también de tener autores hombres, ¿cierto? Escribiendo a personajes que son mujeres y cómo eso puede perpetuar también estereotipos de género. Eh, y también, incluso que ahora que tenemos muchos más libros que abordan, por ejemplo, temáticas que tienen que ver con lo indígena, con los primeros pueblos, ¿quiénes escriben estos libros? Y al servicio de quién están estas narrativas y qué tan diversas son. Voy a leer un poco los últimos comentarios, ¿cierto? Sí, incluso dentro de la inclusión hay una jerarquía. Y eso es lo que uno tiene que tratar de examinar, ¿cierto? Como, y tratar de pensar cuando uno pone la etiqueta de feminista a un texto, como, ¿está este texto tratando de ser crítico frente a ciertas jerarquías o está como tomando algunas e ignorando otras? Se plantean como algunas opresiones o algunas discriminaciones como producto de simplemente un contexto individual, como desde una perspectiva muy neoliberal, como lo que podríamos llamar postfeminismo,
o es algo que es un poco más interseccional y que percibe estas desigualdades como algo que es estructural, ¿cierto? Algo que de alguna manera se comparte. Y con eso termino mi parte de la presentación. Espero que les haya gustado mucho y espero que puedan visitar los links que les mandamos y que también nos puedan contar cómo les va con estas mediaciones y que nos puedan contar sus opiniones sobre lo que vimos. Y ahora creo que tenemos que pasar a las preguntas, ¿cierto? Sí, Llanos, gracias. Muchas gracias. Estuvo súper bueno el último análisis sobre todo. ¿Qué es lo que buscamos con el seminario? Como tratar de darle una vuelta, pero también una bajada más práctica y de cómo lo podríamos integrar a las prácticas, ya sea en el aula o en la biblioteca. Bueno, no sé, Carola, Llanos, si han visto algún comentario que les llame la atención, que quieran destacar para hacer una conclusión, por ejemplo, como ya para ir terminando, que estamos en la hora. Y yo creo que es súper, es como un poco terrible también tener que ponerse en el lugar de ser un mediador que tiene que analizar tantas variables y que lógicamente va a haber, o sea, lamentablemente, lógicamente, va a haber muchos elementos que van pasando un poco colados también, ¿no? Porque como que todo libro al final va a plasmar una ideología que viene aprendida y que no, ni siquiera nos damos cuenta, yo creo, de todo lo que llevamos como arrastrando durante toda nuestra vida y a lo largo de toda la educación y de todo lo que hemos recibido y visto no solo no solo desde la literatura, sino que también desde la educación en el colegio, desde los medios de comunicación social, desde la televisión, los diarios. O sea, hay tantos elementos que, sobre todo desde el siglo XXI, bombardean a tanto niños y niñas como mediadores, que yo creo que cuesta un poco encontrar un libro que, claro, salva por un lado, pero desde el otro queda un poco cojo, ¿no? El caso de Titiritesa, que había algunos comentarios también en que ambas se casan de blanco, por lo tanto mantienen también este, esta como costumbre que es muy heterosexual. eh, el tema de los personajes negros que aparecen ahí, que lo que sí quiero, como que cuando aparecen, al menos hay unas caras un poco de espanto, ¿no? Ahora, no sé si es porque vienen los papás de Titiritesa, pero claro, este personaje que está tirado allí, no sé, hay muchas cosas que se pueden también cuestionar a partir de esta imagen. Al menos todos se están mirando con cara de espanto. Espero que sea porque vienen esclavos negros, pero claro, siempre creo que va a haber como problemáticas que eh, van a aparecer independiente de que tratemos el tema de la diversidad sexual, por ejemplo, pero claro, van a aparecer que no hay niños eh, negros o que las mujeres son todas con falda o que no hay, no sé, pues siempre creo que va a haber algún tema que no se resuelve, pero es porque estamos un poco obligados por la educación que hemos recibido. No sé si pensáis un poco lo mismo, Janus. Sí, sí, creo que es un poco, es una tarea muy grande y siento que es Mm, una tarea mm, también muy desgastante a tiempos como lector activo, ¿cierto? Pero yo me rendí como por querer encontrar, no sé, el libro perfecto. Creo que el libro perfecto sí, no existe, yo creo. definitivamente no existe. Eh, y, y creo que, claro, ahora nosotros estamos haciendo estas lecturas y no sé, 20 años en el futuro, probablemente las generaciones van a ver algo que problemático, que nosotros no vimos en el texto, ¿cierto? Y creo que eso también es Mm, como, mm, ahí está la riqueza también, como ujú, de ir aceptando como estos cambios de paradigmas y también desarrollar lectores críticos. Creo que mm, eso
eso es muy, muy importante y no ver al buen lector como aquel lector voraz, ¿cierto? Que consume y consume y consume, sino como aquel lector que es capaz de, uno, elegir lo que lee y también de alguna manera como hacer dialogar lo que lee con lo que ha leído antes. Creo que eso es muy fundamental. Sí. Sí, y también yo creo que la tarea como mediadores que tenemos es como hacernos conscientes de todos estos elementos y también ir como mostrando, como sacando a flote todos estos paradigmas que se mantienen, todas estas creencias que se van perpetuando. Yo creo que hacernos conscientes de esa situación también va a hacer que los lectores a los que estamos acercando los libros se transformen en lectores críticos, que yo creo que es lo fundamental. Claro, como tú decías, no buscamos que lean 2000 páginas en una semana, aunque sea que lean 10, pero que sean buenos lectores de esas 10 páginas, que sean críticos con lo que están leyendo, que no se traguen todo lo que leen porque sí nomás, sino que realmente generen una interpretación, un pensamiento, una pregunta frente a lo que están leyendo. Yo creo que eso es como lo fundamental al final. Perfecto. Creo que con esto ya podemos ir cerrando. Sin antes dejarlos invitados y invitadas para mañana. Bueno, primero le quiero dar las gracias a la Carola y a Llanos por esta genial presentación. Hay personas que comentan que están súper agradecidas también. Y dejarlos invitados e invitadas, como decía, para mañana, que nuestra segunda charla, que se va a llamar Literatura Infantil y Juvenil para el ejercicio de la política y la ciudadanía, que también está muy interesante el ejercicio que se va a plantear allí. Y nuevamente agradecer al equipo de Biblioteca Viva, bueno, también de Fundación La Fuente por organizar esta instancia, a Fundación La Fuente, a Molplaza y a la Ley de Donaciones Culturales. Y nos vemos mañana de nuevo a las 6. Así que los vamos a estar esperando. Gracias, Llanos. Gracias, Carola. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias a todos por escucharnos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao.